En Primera de Crónicas, capítulo número 21, leeré desde el 1 hasta un momentito que está muy alto esto. Ahora. Hasta el versículo 15 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor, para que procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, y dijo, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70.000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Muy bien, hasta ahí leeremos. Vamos a ir al Señor en oración y vamos a ver qué tiene el Señor que enseñarnos a través de esta historia del pueblo de Israel, en la que pasaron por una pandemia de 3 días. Vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, tu mano poderosa se ha manifestado a través de toda la historia del universo entero. En la creación, poder sobre poder, porque de lo que no había, tú creabas, Señor, y ni vilo. Señor,
de la nada pudiste crear. Y en solo 5 días creaste todo el universo y dejaste el 6º día para crear a una criatura a tu imagen y semejanza, el hombre. Y de tal manera lo hiciste que viste que no era bueno que estuviera solo y creaste a la mujer también para que le hiciera compañía. Hoy, Señor, reconociendo que tú eres el que quiere realmente tener una comunión estrecha con esta familia, con la familia de Dios, nos muestras en tu palabra, Señor, cómo tu amor y tu poder quieren mantenernos siempre puros y limpios para ti. Enséñanos a través de tu palabra cómo es la naturaleza humana. Haznos sentir verdaderamente la urgencia de reparar, Señor, nuestra condición y poder recurrir al recurso, a la solución, a la salvación que tú nos ofreces. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente, a cada corazón, y que nuestros oídos espirituales sean abiertos para que tu espíritu, hable a través de tu instrumento, y tu instrumento sea un siervo que hable conforme a tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En los últimos años del rey David, cuando ya estaba llegando al ocaso de su vida, organiza un censo que sin duda era para saber cuántos soldados podría reclutar y cuántos impuestos podría cobrar en cualquier momento que tomara la decisión. El general Joab, viendo la motivación por la que el rey David pide este censo, se intenta oponer y no obstante no lo consigue, porque él ve algo de las motivaciones y supongo que conocía más de cerca al rey David que todos nosotros e incluso que mucha de la gente de su tiempo, y veía algo que estaba ocurriendo. El rey David había conseguido un gran renombre en medio de las naciones y tenía un orgullo militar y quizás Joás estaba viendo algo más, que estaba poniendo su confianza en los soldados, en las armas, en las fortificaciones, y estaba de alguna manera, algo que puede pasar también a los cristianos, bajando la guardia en confiar en aquel que la había llevado a donde se encontraba. De tal manera que estaba faltando la confianza en Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es posible que David, el que había vencido a todos los ejércitos en el nombre de Jehová de los ejércitos, ahora había dejado de confiar en Jehová de los ejércitos y confiaba más en los ejércitos que en Jehová? Y así había llegado a esta situación. A través de la historia de todo el Antiguo Testamento se ve como a Dios no le agrada que los reyes de Israel acumulen ni riquezas, ni caballos, ni carros, ni pongan sus esperanzas en ejércitos. No en vano, el profeta dice, no con ejército ni con espada se gana la victoria, sino con el poder del Espíritu de Dios, que Él quiere obrar a través de nosotros. Vemos ahí en el versículo número 3 de ese capítulo 21, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Desde el mismo comienzo de la creación, el orgullo, la altivez ha hecho daño al corazón de los seres creados. Empezando por aquel Lucifer que quería ser semejante al Altísimo y continuando por transmitir esa altivez y ese orgullo y esa prepotencia y esa sensación de creerse que yo valgo mucho o más que los demás,
o incluso ni creerse tan independiente que no necesito a Dios, que los mismos Adán y Eva se creyeron que podrían tener el conocimiento de Dios y comer de la fruta prohibida. Así es que esta misma sensación invade el corazón de toda criatura humana. En alguna medida, cada uno de nosotros, el orgullo, la vanagloria, esa jactancia y ese querer, no, yo puedo, yo no necesito, yo no soy débil, y no darnos cuenta de la realidad de nuestras condiciones. Así que se opone David a lo que Joab le dice, y el mandato de David prevalece, y Joab tiene que obedecer. Y comienza a hacerlo, a hacer el censo, comienza a contabilizar. Y no era 1, ni 2, ni 3, ya habéis visto los números, que llegó hasta 1,5 millones o más de personas que habían contabilizado. Pero ¿sabes que parece que antes de que pudiera acabar el censo, David reconoció su pecado y ordenó que se pusiera fin al censo? Nos dice en el capítulo 27, Primera de Crónicas 27, está narrando ahí todo lo que es lo que se está reflejando en los libros, porque Crónica tiene que ver con la historia del pueblo de Dios contado por un historiador, un cronista, y está escribiendo. Y al estar escribiendo, en el versículo 24, Primera de Crónicas 27, 24, dice la palabra de Dios: Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Así que vemos realmente que empezó Dios a decir: esto no me agrada, tu confianza no está puesta en mí, tu confianza está puesta en tu músculo de carne, está puesta en las neuronas de tu cerebro, está puesta en los hombres que te rodean. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Y así es realmente, y no es porque tenemos que decir: oh, es que los hombres son malos. ¿Y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? No soy un hombre más, una persona más, así que estamos dentro de ese grupo. Igual que cuando un padre o una madre dice: es que los compañeros de mi hijo en la clase son horribles, es que esta sociedad está llena de maldad. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿No vivimos en medio de esa sociedad? Pues somos uno más, y cuando pensamos así, estamos realmente incluyéndonos. No creamos que somos la excepción de la regla. Es verdad, y la palabra de Dios nos dice que con humildad veamos la realidad de las circunstancias y de la vida en que vivimos. Todos somos pecadores, todos estamos bajo la ira de Dios, así que cuando pecamos deliberadamente, atesoramos ira para el día de la ira, dice la palabra de Dios. Y nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que también contamina y afecta a los que nos rodean. Así dice Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14, 7, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Así que la mala decisión que tomó el rey David afectó a todo el pueblo. Él pensaba que tomaba una decisión que no iba a tener ninguna consecuencia. O si las tenía, las tendría para él mismo, porque él tendría un corazón que estaría dispuesto a arrepentirse y a pedirle perdón, y lo que el Señor le diera, él esperaba en el Señor. Pero no nos equivoquemos. Cada vez que tomamos una decisión equivocada, nos hacemos daño a nosotros y a todos los que nos rodean. Recuerda que eres un ejemplo para la gente que te rodea. Recuerdo cuando era joven, tendría más o menos la edad de Sol, aproximadamente. Calculo 18 años. Conocí al Señor con 17, casi 18, y cuando llegué a la iglesia, pues
había un buen grupo de jóvenes y de niños. Y los niños, me acuerdo que el pastor nos decía, nos tienes hartos. Yo digo, ¿qué estás diciendo? Tenía 2 niños pequeños, de aproximadamente 5 y 6 o 7 años, y dice, nos tienes locos. Se pelean. Yo quiero ser Bernabéu, yo quiero ser Bernabéu. Bueno, Bernabéu era en aquel entonces otro Bernabéu diferente al que hoy veis. Pues supongo que me gustaba hacer mucho deporte, mucho culturismo y tenía ciertas curvas en la musculatura. Ya se perdieron, eso se desvaneció, pero no me daba cuenta hasta ese momento. Yo no creía que nadie se estaba fijando en mí y nadie estaba viendo. Y dice, ¿y sabes lo que dicen? ¿Lo que hacen? Y entonces nos dijeron todas las maneras en que nos movíamos, los gestos, todo lo que, cómo saludábamos, todas esas cosas de aquel tiempo. Quiero decir con esto, eres estás en el punto de mira, eso es el objetivo, no, estás en el punto de mira de muchos que están alrededor de ti. Y lo que tú haces, lo que tú dices, como tú piensas, afecta a los que te rodean. Las decisiones que tomas, sobre todo. Así que el rey David tomó una decisión. Y esa decisión que tomó afectó de tal manera al pueblo, porque no lo dudes, un líder prepotente, un líder orgulloso, crea seguidores prepotentes y orgullosos y jactanciosos y vanidosos y de tal manera que somos los mejores y vamos, no hay quien pueda con nosotros y tenemos... Cuidado. Eso hace que no tenga en cuenta a Dios en tu vida. Porque el que tiene a Dios en cuenta en su vida reconoce realmente de dónde ha venido, dónde está y lo que Dios tiene preparado para él y para ella. Así que la mala decisión del rey David afectó a todo el pueblo y todos esos logros militares del pueblo hizo que fueran incitados de tal manera a más jactancia. Nos dice la palabra de Dios ahí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Fueron incitados a vanagloriarse y jactarse, qué potentes que somos. Así que cuando venga cualquier rey dice, ¿qué vienes con 500.000? ¡Bah! Tenemos 1,5 millones, somos 3 veces más potentes. O nos haces la paz y nos cedes esta y esta ciudad, o te destruimos, te borramos del mapa. Cuidado. Así que hizo que el pueblo deseara tanto como David ese censo, de tal manera que el castigo cayó sobre todo. Dios, que ve la intención de los corazones, no se agradó de esto. Nos dice en el versículo número 7, primera de Crónicas 21:7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. No le agradó esta prepotencia carnal y castigó al pueblo. Así que Dios manda al profeta Gad y le dice, ve a hablar con el rey David y dile que ha pecado vilmente. David parece que ya veía y ya sabía que estaba haciendo mal, así que Gad le dice, Dios va a ejecutar su sentencia. La paga del pecado es muerte. Nunca te olvides, la paga del pecado es muerte. Y si tú no llegas a morir, es porque la paga del pecado es muerte y esa muerte ha caído sobre un sustituto. Que lo sepas. Dios cumple. Y cuando obra, hace su voluntad totalmente. Y le ofrece 3. Escoge 3 años de hambre. 3 meses
siendo atacado por el ejército y la espada del ejército enemigo destruyendo. O 3 días de pandemia. Escoge qué quieres. David es herido en su altivez cuando ve la reducción del pueblo y de su ejército por una pandemia. Él le dice a Dios: Dios, aquí me entrego en tus manos. Yo veo la situación, haz tu voluntad, pero no me entregues en las manos de los hombres. No me entregues en las manos de los hombres. 70.000 hombres, y da el sexo. Hombres, 70.000 hombres son los que caen en 3 días. En 3 días. Quizás estamos pensando un poco que en 3 días, 70.000 hombres de una nación aproximadamente en este tiempo de 2,5 millones. ¡Wow! Somos 44 millones en Alicante, en España. Pues si a ese porcentaje en 3 días 70.000, las misericordias de Dios han sido muy notables, aún así. Pero eso no nos hace reducir y tener que pensar y entender qué nos quiere enseñar el Señor con esto. En esta pandemia de coronavirus, en esta crisis, ¿qué debemos aprender de esta historia que el Señor nos muestra aquí? La primera cosa es que el pecado de David e Israel fue su altivez. Hermanos y amigos que estáis en la Iglesia Bautista La Buena Nueva, y nosotros creíamos que teníamos poder. La sociedad se creía sobrada, se creía que no necesitaba nada de nadie, que teníamos poder para todo. Creíamos que no teníamos límite. Pues con la tecnología y con todos los avances que tenemos, confiábamos en el poder de la ciencia. ¡Wow! Salga lo que salga, la ciencia en un momento nos lo soluciona el problema. Nos creíamos incluso que teníamos poder económico. Vivimos en una sociedad tan cómoda que realmente, aunque nos venga una crisis, no nos va a afectar. No nos va a afectar. Creíamos que teníamos poder político. Y la política cada vez más vemos cómo defrauda totalmente. Entonces, y creíamos que todo estaba controlado, hasta que todo cambió por una pandemia. Llega una pandemia y todo el mundo queda trastornado. Y todavía no sabemos todas las consecuencias ni la envergadura de esta crisis, que es sin igual, que estamos todavía viviendo y que no sabemos cuándo acabará todo esto. Aprendamos que somos vulnerables, que no somos como se intentó llamar el Titanic, el invencible, el insumergible, no sé cómo se ponían los nombres que serían realmente. Aprendamos también que somos seres indefensos, que nuestro sistema de organizar el mundo se puede derrumbar fácilmente de un día para otro. Nuestro Dios en un momento puede decir: basta ya. Y Él es el que tiene el control de todo. Recuerda que no es solo un nombre, que Él es el Rey de Reyes. Recuerda que no es solamente unas palabras que se dicen, Él es el Señor de señores. Y recuerda que en esta sociedad en que vivimos, el presidente de todos los presidentes es nuestro Dios Todopoderoso. Y nadie le va a bajar de su trono. Lo han intentado muchas veces, pero nadie lo hará. Nadie lo logrará, nunca. En segundo lugar,
cuando David decide qué clase de catástrofe iba a sufrir, esos 3 años de hambre, esos 3 meses de derrotas militares, esos 3 días de peste, ¿os dais cuenta? Escoge la pandemia. Escoge la pandemia. La razón por qué escoge la pandemia es que es mejor caer en las manos de Dios que no caer en las manos de los hombres. No quiero ni imaginarme el tiempo que llevamos de pandemia si estuviéramos metidos en medio de una guerra en que fuéramos invadidos. Y si precisamente España es uno de los países más vulnerables. Por todas partes podrían atacarnos. No tenemos... Así que, y nuestra armada, nuestra flota naviera no es de las potentes, así que estaríamos... No quiero ni pensarlo. Estamos en las manos de Dios, aunque todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias directas e indirectas de la pandemia, estamos en las manos de Dios. Así que, gloria a Dios, porque hemos caído en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. ¿Y sabéis por qué? Dice el versículo número 13, y David lo sabe, dice el versículo 13, 21-13. Lo dice bien claramente ahí, dice, es bien claro. Dice, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, escucha, en extremo. ¿Quién tiene más misericordia en todo el universo y en toda la historia? Dios es el misericordioso verdaderamente. Y sus misericordias son nuevas cada día. Qué bueno es saber que quizás por la misericordia de Dios, Él quiera obrar en nuestras vidas y protegernos y cuidarnos y darnos lo que es mejor para nosotros. Quizás llevarnos por su misericordia a su presencia y disfrutar de una vida mucho mejor. ¿Quién sabe? Quizás la semana que viene predicaré y estaré pensando, ¿estás preparado para pasar por la enfermedad? Si tuvieras que pasar por la enfermedad, ¿estás preparado para ello? Porque, hermanos y amigos, todos, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por la enfermedad e incluso el trance de la vida presente a la vida futura suele pasar el 99,9% por la enfermedad. Y lo digo porque de alguna manera, aunque haya un accidente, hay algo que se ha deteriorado y que de alguna manera también tiene que lucharse como una enfermedad. Así que la semana que viene quizás trataré. Estaba hoy pensando si incluirlo, pero creo que lo dejaré para la semana que viene. En tercer lugar, dice el versículo número 15, y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Aprende algo en medio de esta pandemia. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de ese orgullo. Arrepiéntete de aquellas cosas que no están en paz o bien con nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que sus misericordias son muchas y aunque el hombre
al hombre le es muy difícil arrepentirse y cambiar. Dios sí que puede. Y vemos aquí que en su libre soberanía Él puede ver el arrepentimiento del corazón. Nos dice la palabra de Dios ahí que David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Arrepentimiento. No hay nada que mueva más el corazón de Dios que ver un alma verdaderamente afligida, un alma verdaderamente compungida, un alma arrepentida y dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, que es lo mejor para mi vida. Lo que merezco, Señor, decide tú. Yo sé que no merezco nada bueno, porque no soy bueno, no hay nada bueno en mí. Así que esto hizo a Dios desistir de su castigo. Sí, que lo había infligido, pero dijo, vale, basta ya. Desistir de tu castigo y esperamos en el momento actual el mismo arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así nos dice Hechos 3:19. Hermanos, reconoce tu pecado, no hay ni siquiera uno, ni el cristiano que no necesite tener un corazón que diga, pida perdón al Señor. Hemos fallado, sabemos que merecemos su ira, pero que digamos como el profeta Habacuc, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Así, en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. No hay nadie como tú que tenga misericordia. Esperamos que Dios se acuerde de su misericordia, igual que en el tiempo de David. Y en último lugar, igual que David se arrepiente y reconoce su pecado y cesa de cometerlo y se aparta de su pecado, haz tú lo mismo, Señor. Que hoy, en medio de esta tercera ola de pandemia, que nos arrepintamos de nuestro pecado y confesemos como el profeta Daniel nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios que el profeta Daniel dice, pero si yo no soy el culpable, si es el pueblo en el que vivo. El pueblo en el que vives, eres uno del pueblo en el que vives. Dice Daniel, capítulo 9, versículo número 3. Y volví mi rostro a Dios, él está orando, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, así habla Daniel, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel, tú no. Daniel dice, sí, deja. Que no caiga otra vez en el orgullo y en la vanagloria y en la prepotencia y en la jactancia. No, esta carne, si no fuera por la gracia de Dios, estaría haciendo las mismas iniquidades que los que me rodean. Y quiero ver la misericordia de Dios obrar en todo mi pueblo, en todo Alicante, en cada una de nuestras familias, que las misericordias de Dios toquen sus corazones, que se arrepientan de sus pecados, pero recuerda que el juicio de Dios empieza por la casa del Señor. Y si tú y yo no nos arrepentimos, ¿cómo esperamos que se arrepientan los que no quieren? Tenemos que ponerles el ejemplo. Almas verdaderamente diciendo, Señor, este castigo me lo merezco. Es la realidad. ¿Hay alguno que piense que no es pecador?
Hay algunos que piensen que las consecuencias del pecado a Él no les tienen que llegar. Hay algunos que piensen que Dios no es justo. Dios siempre ha sido justo y siempre lo será. Dios siempre ha sido bueno y siempre lo será. El bueno no es el que permite la maldad. El bueno es el que es justo con la maldad. Pero sus misericordias pueden cambiar tu corazón y mi corazón para que su amor te rescate y Cristo pague en tu lugar la pena de tu pecado. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, recuerda, estoy implorando la misericordia de Dios, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que deseamos. Señor, no quiero no quiero esa justicia, no quiero lo que justamente me corresponde. Dame tu misericordia, Señor. Eso es lo que imploro. Tu misericordia. ¿Cómo vivimos la epidemia? ¿Vivimos señalando a los demás y diciendo que los demás tienen la culpa de lo que nos están pasando? ¿Echamos la culpa a los políticos? ¿Echamos la culpa a los médicos? ¿Echamos la culpa a los biólogos? ¿Echamos la culpa a los científicos? ¿Echamos la culpa a la sociedad que nos rodea? ¿Pensamos que ellos son los únicos irresponsables? ¿O reconocemos nuestra propia culpa e irresponsabilidad delante del Señor? La historia que leemos termina con que el Señor oyó las súplicas de David y recibió el sacrificio. Termina de leerlo en tu casa. David, en ese momento, cuando ve el ángel de Jehová con la espada levantada y Dios le dice, basta ya, él dice, voy a sacrificar en holocausto una ofrenda a mi Señor. Y en el lugar en que lo ve, decide comprar ese sitio y paga lo que haga falta por ese sitio, por levantar un altar, por el sacrificio que iba a elevar, y paga lo que hizo falta, y ese lugar es justo donde está la roca, donde está ahora, donde se edificó el templo, donde ahora mismo está la cúpula de oro ahí en Jerusalén, en ese lugar. En ese sitio él elevó su ofrenda a Dios, pidiéndole sus misericordias y dándole las gracias y dejándose plenamente en sus manos y reconociendo, Señor, solo en ti puedo y debo confiar, en nada ni en nadie más. Así que las misericordias de Dios llegaron a él y hoy Dios nos habla y nos dice, ¿en qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? Sí, por supuesto, Dios usa a las personas. Dios hace que las personas investiguen y descubran nuevas vacunas. Pero aún así, ¿en quién confías? ¿Confías en que la vacuna te va a salvar ya la vida? ¿Confías en que la vacuna te va a dar la vida eterna? Por supuesto, no estoy en contra, porque no entiendo, pero tampoco quiero entrar en esos detalles. Sea como sea, nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar solamente en el Señor Jesucristo. Este sacrificio señala a Cristo y su sacrificio por nuestros pecados. Allí Cristo fue ofrecido por nosotros. Y hoy esta es nuestra confianza y oración, que Dios, a causa de Cristo, cese la pandemia actual y nos permita reconciliarnos de nuevo con Él y poder ser un pueblo que extiende y predica el Evangelio a la sociedad que nos rodea. Pasará esta pandemia y nos olvidaremos de Dios otra vez
y viviremos nuestras vidas de tal manera que cumpliremos con la religión, pero no tendremos en cuenta a Dios para entregárselo todo a Él, porque a Él le pertenecemos todo, cuerpo, alma y espíritu. En Isaías 26, versículo 9, y con este texto lo leo y termino, dice el profeta Isaías, reconoce realmente en oración la gran necesidad de él y dice Isaías 26, 9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando Dios descarga su juicio en la tierra, ¿eres uno de esos moradores que aprendes de la justicia de Dios? ¿O te quejas de la justicia de Dios? ¿O le echas la culpa a los demás por la justicia de Dios? Busca el rostro del Señor. Busca al Señor de rodillas. Busca al Señor de todo corazón. Órale, confiésale tu pecado, reconócele a Él como el soberano y tú como su siervo que le quieres honrar y glorificar. Pídele perdón y que su sangre preciosa te limpie de toda maldad. Y ven a Él y ruégale, Señor, renueva mi ser, renueva mi vida contigo de comunión, renueva mi vida contigo de tal manera que me levantaré de mañana y me acostaré tarde para estar contigo, mi Señor y Dios, porque de mañana y de noche tú eres todo para mí. Así que ayúdame, Señor, a aprender de que este juicio sobre la tierra significa que yo me he apartado de ti y me tengo que volver a acercar a ti otra vez. Tengo que vivir otra vez cerca de ti, cerca de Él, al lado de Él y viviendo para honrarle y glorificarle a Él. Vamos al Señor en oración.